Año 2001. Estaba en el primer curso en la carrera de Derecho. Todo era nuevo, todo era difícil. Como sucede con cualquier carrera universitaria, cuando uno recién deja atrás el colegio, la universidad exige la construcción de un nuevo paradigma de pensamiento, de estudio, de adquisición de conocimiento. Todas las materias eran extensas y complejas. El primer curso, un lugar que puede ser escenario de un autodescubrimiento asombroso. Para los recién egresados del colegio, se vive una ruptura con la protección de los padres en la educación formal y para otros, una segunda o tercera carrera, a veces de encuentros con nuevos paradigmas. Pero entre todas las materias del primer curso había una que era más respetada que todas las demás. Y entre todos los acontecimientos míticos e históricos que sucedieron en Roma, una llamaba poderosamente la atención, un suceso tan inusual como revolucionario, algo digno de estar listado entre las grandes revueltas populares. Algo que la historia lo llama la lucha entre los patricios y plebeyos. Antes de seguir, aclaremos algunos conceptos básicos para ponernos en contexto. Aunque la palabra lucha sugiere una confrontación violenta o una guerra armada, este conflicto entre ambas clases se desarrolló sin violencia a gran escala. Roma se dividía entre dos grandes clases sociales, antagónicas desde la fundación misma de la ciudad. La clase dominante era la de los patricios, aristocráticos, fundadores del orden político en Roma. La tradición dice que eran los descendientes de las familias que acompañaron Rómulo en la fundación de Roma. Su nombre proviene del término patres, que significa padres. Se consideraban los herederos de los padres fundadores de Roma, como sus legítimos titulares. La clase inferior era la plebeya, habitantes libres de la ciudad, que no pertenecían a una familia patricia. Era la mayoría de la población y vivían excluidos del poder político, legal y religioso de la ciudad. Eran trabajadores, comerciantes, artesanos, agricultores y pequeños propietarios. Eran obligados a pagar impuestos y luchar en las guerras. Apenas la libertad diferenciaba su condición de la de los esclavos. Este conflicto no fue abstracto. Se desarrolló en un marco geográfico muy específico e importante para la historia de la civilización. Nuestro mundo, esta nave espacial donde todos somos pasajeros. Nos dirigimos a Europa y ese peculiar país con forma de bota, Italia. Su actual capital, Roma, no siempre fue esa tranquila ciudad turística. Aquí floreció y se opacó uno de los mayores imperios de la historia. Aquí vemos el Monte Sacro, que no fue solo una localización geográfica, fue el escenario de una de las acciones políticas más audaces de la antigüedad. Aquí, el Aventino, una de las 7 colinas de Roma, que también albergó estos hechos históricos. Pero ¿cuáles fueron estos hechos tan extraordinarios? Una acción que fue llamada secessio plebei, o separación de los plebeyos en castellano, considerada una huelga social. Fue cuando los plebeyos decidieron abandonar a la ciudad de Roma y se reunieron en el Monte Sacro y el Aventino. Con amenazas de fundar un nuevo estado,
si no eran atendidas sus demandas. Las clases sociales, patricia y plebeya, siempre fueron muy desiguales. Los privilegios de los patricios eran absolutos y no tenían límites. Monopolizaban la política, gozaban de ciudadanía, concentraban la propiedad de bienes e incontables otros derechos que hoy consideramos habituales, como casarse o ejercer una función pública. Obviamente, era una clase económica superior. Ya los plebeyos tenían como fuente principal de ingreso la agricultura y ganadería. Roma siempre fue sedienta por conquistas y diversos pueblos intentaron invadirla también. Eso creó la necesidad de mantener una maquinaria bélica y al momento de engrosar las filas del ejército se recurrían a enlistar a los plebeyos. Ellos tenían que abandonar los campos y sus ganados para conquistar pueblos o defender Roma. Cuando estos volvían, sus tierras estaban destruidas, ya sea por el abandono o los ejércitos invasores. Esto los obligaba a recurrir a préstamos de los patricios, quienes cobraban intereses muy altos. En esa época era común ser encarcelado o reducido a esclavo por el incumplimiento de deuda. Cuando naciones vecinas quisieron invadir Roma, los plebeyos endeudados y empobrecidos se negaron a integrar el ejército. Los patricios entonces negociaron y accedieron a eliminar la ley que permitía convertir el deudor en esclavo. Así, los plebeyos marcharon a la guerra y volvieron victoriosos, pero los patricios no cumplieron sus promesas. Fue así que la plebe, en el año 494 antes de la era común, decidió retirarse al monte sacro. Abandonaron la ciudad y en consecuencia Roma quedó paralizada. Imagina la ciudad más poderosa del mundo, vacía de quienes la hacen funcionar. Ya no hay artesanos, ni comerciantes, ni agricultores, ni ganaderos. Solo quedan los ricos, con todo el poder, pero sin nadie en quien ejercer. ¿Qué valor tiene el poder cuando no hay pueblo? Fue así que los patricios negociaron el retorno de los plebeyos a la ciudad. En esa ocasión lograron que 2 tribunos de la plebe sean magistrados con potestad de vetar cualquier ley y la aceptación de las leyes creadas en la asamblea de la plebe, la Concilium Plebis. Pero no fue solo un episodio. La tradición dice que hubo varias secesiones. Historiadores como Scoulard advierten que los detalles son contradictorios y no cree que todas hayan sido reales. Tito Livio registra algunas, pero las que comúnmente se citan son: la primera en 494 antes de la era común, la secesión de 449, donde se concreta la creación de una ley escrita, la ley de las 12 tablas. Otra en 448, otra en 445, donde permiten el matrimonio entre plebeyos y patricios. En 409 se permitió el acceso de los plebeyos a la magistratura. Y en el 287 la secesión aventina, la última reconocida, donde se logró que las leyes de la asamblea plebeya tengan más valor que la de los legisladores patricios. Esta lucha a través de la huelga social obligó la implementación de profundas reformas en el Estado romano. Las más importantes fueron la creación de un tribunado de la plebe que representaba sus intereses y tenían amplios poderes hasta de paralizar Roma con sus vetos legales, la incorporación de plebeyos a la magistratura, el reconocimiento de las leyes de las asambleas plebeyas y la más importante, la transición de ley no escrita a ley escrita. Estamos hablando de la ley de las 12 tablas. Cuando rige una ley secreta que solo los poderosos conocen, ocurren las más grandes injusticias. Para combatir eso, fue exigencia de los plebeyos la publicidad de la ley. Para lograr eso, se suspendieron todas las magistraturas y se encomendó a un colegio llamado
los desenviros a estudiar las leyes griegas que eran escritas. Retornaron y escribieron las leyes en 10 tablas. Posteriormente se ampliaron más 2. Por eso recibió su nombre, Ley de las 12 tablas. Fueron expuestas en el Foro de Roma y cualquiera podía leerla para no argumentar su ignorancia. Este episodio histórico no es solo una curiosidad del pasado. Esto sentó las bases de los códigos escritos, de las luchas no violentas por la igualdad y del derecho constitucional. Un marco en el derecho romano que tiene relevancia histórica en nuestra propia formación jurídica.